Juro que no esperaba nada fuera de lo común cuando entré a aquel bar. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el cielo madrileño se tiñe de tonos anaranjados y la ciudad empieza a vibrar con la promesa de la noche. No sabía que esa tarde marcaría el principio del fin de mi matrimonio. Todo empezó con una copa. O, mejor dicho, con una mirada. La vi desde la esquina del local, sentada en la barra, sonriendo de esa manera que te hace preguntarte qué demonios tendrá en la cabeza para parecer tan segura de sí misma. Rubén, mi compañero de trabajo, me la presentó como su prima que estaba de visita en la ciudad. Nos saludamos, un par de bromas, y, sin darme cuenta, ya estaba atrapada en una conversación que se alargó más de lo necesario. Las horas pasaron y, cuando me quise dar cuenta, ya estaba tarde para volver a casa. Solo una copa más, me dije. Javier me mandó un mensaje. ¿Todo bien? Respondí con un rápido sí, estoy con Rubén, no tardo. Mentí sin pestañear, aunque en el fondo sabía que aquella mentira iba a tener un precio. La cosa no quedó ahí. Esa noche, al llegar a casa, Javier ya dormía. Entré en silencio, como una ladrona en mi propia vida, y me deslicé bajo las sábanas intentando no despertar a nadie. Pero algo dentro de mí ya estaba despierto, algo que no iba a poder ignorar mucho tiempo. Lo que no sabía era que, al día siguiente, Javier recibiría una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada inesperada, de alguien que jamás imaginé que se pondría en contacto con él. La mañana siguiente transcurrió con la normalidad de cualquier día. Los niños correteaban por el salón mientras Javier terminaba su café y repasaba los titulares en su móvil. Yo, aún con resaca emocional de la noche anterior, fingía interés en lo que me decía acerca de un proyecto en el que estaba trabajando. Mi mente, sin embargo, seguía en otro lugar, reviviendo la conversación de la noche anterior con Rubén y esa chispa de emoción que hacía mucho no sentía. Todo parecía ir como siempre, hasta que el teléfono de Javier sonó. Al principio no le presté atención, era normal que recibiera llamadas a esa hora. Sin embargo, su tono de voz cambió. Pasó de la calma habitual a una tensión evidente. Se levantó del sofá y se fue a la cocina, cerrando la puerta tras de sí. Yo seguí fingiendo que no me importaba, pero cada segundo que pasaba aumentaba mi inquietud. Cuando salió de la cocina, su rostro era una mezcla de confusión y enojo. No dijo nada, solo agarró sus llaves y salió por la puerta. La tensión en el ambiente era casi palpable, pero no quise darle mayor importancia. Quizás había tenido un problema en el trabajo. Sin embargo, algo me decía que esa llamada tenía que ver conmigo, y el nudo en el estómago que sentía no me dejaba tranquila. Intenté continuar mi día como de costumbre, pero la intranquilidad seguía ahí. Llamé a Rubén para asegurarme de que todo estaba bajo control, que nadie había visto nada fuera de lugar la noche anterior. Él me respondió con su típico tono despreocupado: tranquila, no pasa nada. Todo está bien. No me calmó en lo absoluto. Javier no volvió hasta bien entrada la tarde. Cuando entró, su expresión era seria, pero no dijo una sola palabra. Cenamos en un silencio incómodo, con los niños haciendo preguntas que ninguno de los dos tenía ganas de responder. Sentía su mirada fija en mí, como si estuviera esperando a que yo hablara primero. Pero, ¿qué podía decir? No sabía si sabía algo, y arriesgarme a preguntar solo levantaría sospechas. Al día siguiente, todo explotó. Era sábado, y Javier decidió que necesitábamos hablar. No fue un tenemos que hablar típico. Me pidió que saliera con él a dar un paseo. Los niños se quedaron en casa con mi madre, y salimos a caminar por el parque que estaba cerca. Durante los primeros minutos, el silencio reinó entre nosotros. Yo no aguantaba más y finalmente pregunté: ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan callado desde ayer? Javier se detuvo, se giró hacia mí y, con una mirada que nunca antes había visto en él, me soltó la bomba.
recibí una llamada de un amigo. Me dijo que anoche te vio con un hombre, demasiado cerca como para ser solo compañeros de trabajo. Me quedé en blanco. No esperaba una confrontación tan directa, tan rápida. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba en pánico. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería crucial. ¿De quién estás hablando?, pregunté, tratando de ganar tiempo mientras mi mente buscaba una salida. No importa quién, respondió, visiblemente molesto. Lo que importa es que alguien te vio, y no quiero que me mientas. ¿Me estás engañando, Sara? Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No era solo la acusación, era la manera en que lo dijo, con una mezcla de dolor y rabia que nunca antes había visto en él. Sabía que negar todo era inútil. Si había llegado a este punto, era porque tenía suficientes sospechas. No es lo que piensas, respondí finalmente, con un nudo en la garganta. Estábamos con más gente, solo fue una copa después del trabajo. ¿Y por qué nadie más me mencionó a esa gente? Solo hablaron de ti y de ese tipo. Dime la verdad, Sara. Javier estaba al borde del colapso, y yo sabía que cualquier intento de minimizar la situación solo empeoraría las cosas. Pero tampoco podía admitirlo todo así como así. Necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar esto. ¿De verdad crees que te estoy engañando? Intenté desviar el tema, buscando provocar en él alguna duda razonable. No sé qué pensar. Pero quiero saberlo de ti. Si me mientes ahora, se acabó todo, Sara. No me vengas con excusas baratas. El tono de su voz era frío, distante, como si estuviera a un paso de romper definitivamente todo lo que habíamos construido juntos. Sentí una mezcla de culpa y rabia. Culpa, porque sabía que no era inocente, y rabia, porque detestaba estar en esta situación, detestaba que me obligara a enfrentarme a algo para lo que no estaba preparada. No estoy engañándote, Javier. No sé quién te llamó ni qué te dijo exactamente, pero te aseguro que no pasó nada. Solo salimos a tomar algo después del trabajo, como hemos hecho otras veces. Javier me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró y dijo: Espero que sea verdad. Porque, si me entero de lo contrario, no va a haber segundas oportunidades. Nos quedamos en silencio el resto del camino de vuelta a casa. Aunque había logrado salir del paso por el momento, sabía que esto no había terminado. Javier desconfiaba, y yo estaba en una posición frágil. Cualquier error podría costarme no solo mi matrimonio, sino también la vida que habíamos construido juntos. Mientras entrábamos en casa, sentí un nudo en el estómago que no se deshacía. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía claro el qué. Rubén no iba a desaparecer de mi vida así como así, y Javier no iba a dejar de sospechar. La situación se estaba volviendo insostenible, y yo apenas podía mantener la fachada un día más. Lo peor estaba por venir. El domingo amaneció tenso, más de lo que había sido la noche anterior. Javier apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, su tono era cortante, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Yo trataba de comportarme como si nada estuviera mal, pero la incomodidad en el ambiente era evidente. El desayuno transcurrió en silencio, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos y el parloteo de los niños, que parecían no notar la tormenta que se avecinaba. A media mañana, Javier salió al balcón con su teléfono en mano. Se quedó ahí por un buen rato, enviando mensajes y haciendo alguna que otra llamada. Yo lo observaba desde la cocina, nerviosa, intentando descifrar lo que estaba haciendo. Finalmente, volvió a entrar con el rostro serio y me miró fijamente. Tenemos que hablar. Ahora. Su tono era firme, sin dejar espacio para discutir o posponer el asunto. Está bien. Respondí, tratando de sonar tranquila,
aunque por dentro mi corazón latía a 1000 por hora. Nos dirigimos a nuestra habitación, cerró la puerta detrás de él y se cruzó de brazos, mirándome como si fuera un juez a punto de dictar una sentencia. No voy a dar más vueltas, Sara. Me lo vas a decir todo, y quiero que sea la verdad. Si me vuelves a mentir, no hay marcha atrás. Javier hablaba con una seriedad que nunca le había visto antes. No había gritos, ni reproches exagerados, solo una determinación helada que me asustaba más que cualquier otra cosa. Ya te lo dije ayer, no pasó nada. Intenté mantenerme firme, pero la seguridad en mi voz flaqueaba. Sabía que si insistía demasiado en la mentira, lo único que lograría sería empeorar la situación. No me jodas, Sara. Interrumpió, visiblemente molesto. Me he pasado toda la mañana hablando con gente del trabajo, y parece que todo el mundo sabía que tú y Rubén teníais algo, menos yo. Así que, por última vez, dime la verdad. ¿Te has estado viendo con él a mis espaldas? Me quedé en silencio, incapaz de responder. La mentira ya no era una opción, Javier tenía demasiada información. Pero tampoco podía confesarlo todo tan fácilmente, no sin intentar salvar lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Solo fueron unas copas, Javier. Nada más. Dije, finalmente, evitando mirarlo a los ojos. ¿Unas copas? ¿Eso es lo que piensas seguir diciendo? Su voz se elevó un poco, pero todavía se mantenía bajo control. Porque lo que yo he oído es que lleváis semanas viéndoos fuera del trabajo. Que hay mensajes, llamadas, incluso fotos. Así que deja de tratarme como si fuera un imbécil. El sudor me corría por la espalda, y sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Sabía que estaba acorralada, que ya no había forma de salir de esto sin admitir, al menos en parte, lo que había pasado. No pasó nada físico, te lo juro. Solo hablábamos. Me sentía sola, necesitaba a alguien con quien desahogarme, y Rubén estaba ahí. Pero nunca llegó a pasar nada más. Javier se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de incredulidad y decepción. Se llevó las manos a la cabeza, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, suspiró y se dejó caer en la cama, visiblemente agotado. ¿Y esperas que me crea eso? Preguntó, con una amargura palpable en su voz. ¿De verdad crees que voy a quedarme aquí, fingiendo que todo está bien, mientras tú te refugias en otro hombre porque te sientes sola? No sé qué más decirte, Javier. Lo siento. No quería que esto llegara tan lejos. Claro que lo querías. Respondió, con una dureza que me sorprendió. Si no, habrías parado antes. Habrías hablado conmigo en lugar de ir a buscar consuelo en otro. Pero no, preferiste jugar con fuego, y ahora te sorprendes de que todo se esté quemando. La rabia en sus palabras era evidente, pero también había algo más, un dolor profundo, una herida que yo misma había causado y que ahora no sabía cómo cerrar. Dime una cosa, Sara. Continuó, levantándose de la cama y acercándose a mí. ¿Te importa, al menos un poco, lo que está pasando aquí? ¿Te importa nuestra familia, o ya te da igual todo? Por supuesto que me importa. Respondí, casi a gritos. No sabes lo mal que me he sentido estos últimos días, sabiendo que te estaba haciendo daño. Pero no sé qué hacer, no sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo. Dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Lo único que puedes hacer es asumir lo que has hecho y dejarme decidir si quiero seguir viviendo con alguien en quien ya no confío. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante años había dado por sentado que nuestro matrimonio era sólido, que Javier siempre estaría ahí, sin importar lo que pasara. Pero ahora me daba cuenta de lo frágil que era todo, de lo fácil que era perderlo todo por un error estúpido.
¿Y qué vas a hacer? Pregunté, con un hilo de voz. No lo sé. Respondió, tras unos segundos de silencio. Pero te aseguro que esto no se va a quedar así. Y con esa frase, salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y una sensación de vacío que nunca antes había sentido. Sabía que Javier no era del tipo de persona que se quedaba de brazos cruzados. Si había algo que podía dar por seguro, era que iba a tomar cartas en el asunto, y que lo que vendría a continuación no sería nada bueno para mí. El reloj marcaba las 11 de la mañana, pero para mí el día ya estaba arruinado. Me quedé sentada en la cama, intentando pensar en una manera de solucionar todo esto, pero cada idea que se me ocurría parecía peor que la anterior. No podía confiar en que Javier lo dejaría pasar, no después de la manera en que me había hablado. Sabía que había cruzado una línea, y ahora solo me quedaba esperar a ver cómo él decidía responder. La calma había terminado, y lo peor estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana, Javier salió de casa temprano. No me dijo a dónde iba, ni siquiera me miró. Se limitó a recoger su maletín y marcharse, dejando tras de sí un silencio pesado que parecía ahogarme. Los niños aún dormían, y yo me quedé sola en la cocina, con una taza de café que se enfriaba mientras mi mente intentaba procesar lo que había pasado el fin de semana. Javier no era un hombre impulsivo, pero cuando se sentía traicionado, su reacción podía ser implacable. Sabía que estaba herido y que esto no iba a terminar bien para ninguno de los dos. A media mañana, decidí enviarle un mensaje para intentar arreglar las cosas. No quería que nuestra relación terminara así, y mucho menos que nuestros hijos tuvieran que pagar el precio de mis errores. Javi, por favor, hablemos esta noche. Necesitamos encontrar una solución. No quiero que esto nos destruya. Esperé una respuesta que nunca llegó. El día avanzó lentamente, y cada hora que pasaba sin saber nada de él aumentaba mi ansiedad. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, pero era inútil, mi mente no dejaba de pensar en lo que él podría estar haciendo. A las 3 de la tarde, recibí una llamada de Rubén. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. ¿Todo bien?, preguntó, con un tono despreocupado que me irritó. No, Rubén, no está bien. Javier lo sabe todo, y esto se está saliendo de control. Tranquila, Sara. No puede demostrar nada. Además, ¿qué va a hacer? No creo que quiera arruinar su vida por esto. Tú no lo conoces. Si Javier decide vengarse, no va a detenerse hasta hacerlo. Rubén soltó una risa nerviosa. Bueno, ya sabes dónde estoy si necesitas algo. Colgué sin responder. Su actitud me resultaba insoportable, parecía que no entendía la gravedad de la situación. Yo estaba al borde del abismo, y él seguía actuando como si todo fuera un simple juego. Por la tarde, cuando Javier llegó a casa, traía consigo una calma inquietante. Saludó a los niños como siempre, les ayudó con los deberes y se comportó como si nada hubiera pasado. Pero cuando los pequeños se fueron a dormir, su mirada se volvió fría y distante. ¿Podemos hablar ahora?, le pregunté, temiendo su respuesta. Claro, dijo, con una tranquilidad que me puso aún más nerviosa. Nos sentamos en el salón, y durante unos segundos que se hicieron eternos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. He estado pensando mucho en lo que pasó, empezó, mirándome fijamente. Y creo que hay cosas que necesitas entender. Javier, Déjame terminar. Me interrumpió, con una voz firme. No voy a hacer una escena ni voy a gritarte. No vale la pena. Pero quiero que sepas algo, esto no se va a quedar así. No voy a permitir que me humilles de esta manera y te salgas con la tuya. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con un nudo en la garganta.
ya lo verás. Su respuesta fue tan vaga como amenazante, y no me dejó tranquila en absoluto. Javier no era de los que hablaban por hablar. Si había dicho que haría algo, lo haría. Y eso me aterraba. A la mañana siguiente, cuando fui a dejar a los niños en el colegio, noté que algunos padres me miraban de manera extraña. Al principio, pensé que era paranoia mía, pero pronto me di cuenta de que algo no iba bien. Mientras esperaba a que los niños entraran al colegio, una madre se me acercó con una sonrisa incómoda. «Sara, ¿todo bien en casa?», preguntó, con un tono que no dejaba lugar a dudas de que sabía algo. «Sí, claro». «¿Por qué lo preguntas?». «Bueno, ya sabes cómo son las cosas. La gente habla». No me dio más detalles, pero su actitud me dejó intranquila. ¿De qué hablaba? ¿Qué sabía la gente? Empecé a preguntarme si Javier había hecho algo para exponer nuestra situación. Más tarde, mientras hacía unas compras en el supermercado, me crucé con una amiga del barrio que, después de saludarme, mencionó algo que me dejó helada. Me llegó un mensaje esta mañana. No sé si lo viste, pero circula un correo anónimo con unas cosas bastante feas sobre ti. No quise parecer alarmada, pero por dentro estaba en pánico. No, no vi nada. ¿De qué hablas? No te preocupes, seguro que es alguien con mala intención. Pero ten cuidado, Sara. Volví a casa lo más rápido que pude y, nada más llegar, encendí mi ordenador. Busqué en mis correos y, efectivamente, encontré uno que había sido enviado a decenas de personas en nuestra comunidad. Era anónimo, pero contenía capturas de pantalla de conversaciones privadas que había tenido con Rubén. Mensajes en los que nos citábamos a escondidas, en los que coqueteábamos abiertamente. Todo estaba ahí, expuesto para que cualquiera pudiera verlo. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar. Sentía una mezcla de vergüenza, rabia y desesperación. ¿Cómo había conseguido Javier esos mensajes? No recordaba haberlos dejado en ningún lugar accesible. Solo podía pensar en una cosa: mi vida se estaba desmoronando, y él no iba a detenerse. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, lo enfrenté directamente. ¿Fuiste tú quien envió esos correos? ¿Qué correos?, preguntó, con una expresión de falsa inocencia que me enfureció. No juegues conmigo, Javier. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque quiero que sientas una fracción de la humillación que yo sentí al enterarme de lo tuyo con Rubén. Esto no va a solucionar nada. Solo estás haciendo que las cosas sean peores para todos. No me interesa solucionar nada, Sara. Solo quiero que sepas lo que se siente cuando alguien destruye tu vida sin importarle las consecuencias. Esa fue la conversación más fría y dolorosa que habíamos tenido en años de matrimonio. No había gritos, ni lágrimas, solo una distancia abismal entre nosotros que parecía imposible de salvar. Y lo peor de todo era que sabía que Javier aún no había terminado. Había empezado su venganza, y yo solo podía esperar lo que vendría después. Sabía que esto no había hecho más que comenzar. Los días que siguieron a la divulgación de esos mensajes fueron un infierno. Cada vez que salía de casa, sentía las miradas de los vecinos, algunas de curiosidad y otras cargadas de desprecio. Hablar con otras madres en la puerta del colegio se volvió insoportable. Las conversaciones, antes ligeras y amigables, ahora estaban llenas de silencios incómodos y frases a medio terminar. El daño estaba hecho. Javier había logrado su objetivo: humillarme públicamente. Pero eso no era lo peor. Lo más doloroso era lo que sucedía dentro de nuestra casa. Las noches eran un tormento. Él dormía en el sofá del salón, y yo en la cama que antes compartíamos. Los niños empezaron a notar que algo no iba bien. Emma, nuestra hija mayor,
Me preguntó directamente una noche mientras la arropaba. Mamá, ¿por qué papá ya no duerme contigo? ¿Estáis enfadados? No supe qué responder. No quería que ella cargara con el peso de nuestros problemas, pero tampoco podía mentirle. Solo necesitamos un poco de espacio, cariño. A veces, los adultos tenemos que resolver cosas complicadas. Emma me miró con sus grandes ojos, claramente preocupada, pero no insistió. Me dio un beso y se quedó en silencio. Sin embargo, su pregunta se quedó rondando en mi cabeza durante horas. El viernes por la noche, cuando los niños se fueron a dormir, decidí que ya no podía seguir así. Javier y yo necesitábamos hablar. No podíamos seguir ignorando la situación mientras nuestra relación se desmoronaba delante de nuestros hijos. Fui al salón, donde él estaba viendo la televisión, y me planté delante de él. Javier, tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? Respondió, sin apartar la vista de la pantalla. Pensé que te gustaba más hablar con Rubén. Deja de comportarte como un crío. Lo que está pasando nos afecta a todos, y lo sabes. Javier apagó la televisión y se levantó, enfrentándome con una mirada llena de resentimiento. ¿Qué quieres, Sara? ¿Que lo olvidemos todo y volvamos a fingir que somos una familia feliz? No quiero fingir nada, pero tampoco podemos seguir viviendo así. Esto nos está destrozando, y lo peor es que los niños lo están notando. Él se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro. No me vengas con eso de los niños. Si realmente te importaran, no habrías hecho lo que hiciste. Sé que me equivoqué. Lo admito. Pero tú no eres perfecto, Javier. Llevamos años distanciados, y tú nunca hiciste nada para cambiarlo. ¿Así que ahora es mi culpa? Replicó, elevando el tono de voz. ¿Te acostaste con otro porque yo no te prestaba suficiente atención? No me acosté con Rubén, respondí, intentando mantener la calma. Lo que pasó fue un error, pero no llegó a nada físico. Si no me crees, no puedo hacer nada, pero al menos escúchame. Javier me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, se sentó de nuevo en el sofá y señaló la butaca frente a él, invitándome a sentarme. Habla. Pero no me vengas con excusas. Quiero saber por qué lo hiciste. Me senté, sintiendo como el peso de sus palabras caía sobre mí. No sabía por dónde empezar. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna parecía ser suficiente para justificar lo que había pasado. No voy a intentar justificarme, porque sé que lo que hice estuvo mal. Pero durante mucho tiempo me sentí sola, Javier. Tú estabas siempre ocupado con el trabajo, y cuando estabas en casa, apenas hablábamos de nada que no fueran los niños o las cuentas. Me sentía invisible, como si ya no importara. ¿Y crees que yo no me sentía igual? Respondió, sorprendiéndome. ¿Crees que a mí no me dolía ver cómo te alejabas cada día un poco más? No esperaba esa respuesta. Siempre había asumido que a él no le afectaba nuestra situación tanto como a mí, que simplemente lo aceptaba como parte de la rutina. Nunca lo dijiste, dije en voz baja. Nunca me diste a entender que te importaba lo que nos estaba pasando. Porque pensé que podríamos superarlo. Pensé que era una etapa, que eventualmente todo volvería a ser como antes. Pero, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y ahora estamos aquí, con todo roto, porque tú decidiste que hablar con otro era más fácil que hablar conmigo. El silencio que siguió a esas palabras fue casi insoportable. No sabía qué decir. Él tenía razón, en lugar de enfrentar nuestros problemas, yo había buscado una salida fácil, y ahora estábamos pagando el precio. No sé si podemos arreglar esto, Javier. Pero quiero intentarlo. Por los niños, por nosotros. Él se pasó una mano por el cabello,
claramente frustrado. No respondió de inmediato, y el silencio volvió a llenar la habitación. No sé si quiero arreglarlo, Sara. No después de todo lo que pasó. Pero tampoco quiero que nuestros hijos crezcan en una casa llena de odio y resentimiento. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era la primera vez que admitía, de manera directa, que no estaba seguro de querer seguir conmigo. Y aunque dolía, también entendía su postura. Lo había lastimado de una manera que quizás nunca podría reparar. ¿Qué propones, entonces? Propongo que intentemos mantener las cosas civilizadas, al menos por un tiempo. Demos un paso atrás y veamos si realmente vale la pena seguir juntos. Si después de un tiempo decidimos que no, nos separamos, pero sin peleas ni dramas. Por los niños. Asentí, aunque por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No era la respuesta que esperaba, pero al menos era un comienzo. De acuerdo. Hagámoslo a tu manera. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La conversación había terminado, pero el camino que teníamos por delante aún era incierto. Lo único claro era que nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron extraños, como caminar sobre una cuerda floja esperando el momento en que todo se viniera abajo. Javier y yo apenas hablábamos, salvo lo necesario para mantener la rutina familiar. Las risas que solían llenar la casa desaparecieron, y en su lugar quedó una atmósfera tensa que todos notaban, incluso los niños. Una tarde, mientras Emma hacía los deberes y Daniel jugaba en su habitación, Javier y yo coincidimos en la cocina. Había un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos y platos que él ordenaba. Me armé de valor y decidí hablar. ¿Has pensado en lo que hablamos el otro día? Pregunté, intentando sonar lo más calmada posible. Javier dejó lo que estaba haciendo y me miró fijamente durante unos segundos. Finalmente, suspiró y se apoyó en la encimera. Sí, he pensado mucho en eso. Y creo que no tiene sentido seguir así. Estamos fingiendo por los niños, pero ellos no son tontos. Saben que algo está mal, y tarde o temprano se darán cuenta de todo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pregunté, sintiendo como el nudo en mi garganta se hacía más grande. Quiero que nos separemos, Sara. No quiero que esto se convierta en una guerra, pero tampoco puedo seguir viviendo con alguien en quien ya no confío. Sus palabras, aunque esperadas, me golpearon con fuerza. No sabía cómo reaccionar. Una parte de mí quería suplicarle que lo reconsiderara, que intentáramos una vez más salvar lo que habíamos construido juntos. Pero la otra parte, la que entendía el daño que había causado, sabía que era inútil. ¿Cómo piensas hacerlo? Pregunté finalmente, tratando de mantener la compostura. Voy a buscar un piso. No quiero que los niños sufran más de lo necesario, así que me quedaré cerca para poder verlos con frecuencia. ¿Cuándo piensas decírselo? Insistí, preocupada por cómo manejaríamos esa parte. Este fin de semana. No quiero alargar más esto. Cuanto antes lo sepan, mejor. El sábado por la mañana, Javier y yo nos sentamos con los niños en el salón. Era una conversación que habíamos practicado varias veces en nuestras cabezas, pero ahora que el momento había llegado, se sentía irreal. Chicos, hay algo que necesitamos contaros, empezó Javier, con un tono serio pero calmado. Mamá y yo hemos decidido que lo mejor para todos es que vivamos separados por un tiempo. Emma, con sus 13 años, entendió de inmediato lo que eso significaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y lo único que pudo decir fue: ¿Os vais a divorciar? Daniel, por su parte, miraba a Javier y a mí con una expresión de incomprensión. Con solo 9 años, era demasiado pequeño para entender del todo lo que estaba pasando. No sabemos si nos vamos a divorciar,
cariño, respondí, tratando de sonar tranquilizadora. Pero necesitamos un tiempo para pensar y ver qué es lo mejor para todos. Emma no dijo nada más. Se levantó del sofá y subió corriendo a su habitación, dejando a Daniel sentado a mi lado, aún confundido. Javier intentó acercarse a ella, pero yo lo detuve. Déjala. Necesita tiempo. El resto del día transcurrió en un ambiente pesado. Emma no salió de su habitación hasta la hora de la cena, y cuando lo hizo, apenas probó bocado. Daniel, por su parte, seguía haciéndonos preguntas que no sabíamos cómo responder. ¿Papá se va a ir a vivir a otro sitio? Sí, Dani. Pero vas a poder verlo siempre que quieras, respondí, esforzándome por sonar alegre, aunque por dentro me sentía destrozada. Javier mantuvo su palabra y empezó a buscar un piso esa misma semana. Encontró uno cerca del colegio de los niños, lo que facilitó un poco la situación, pero no la hizo menos dolorosa. El día que se llevó sus cosas fue especialmente difícil. Emma se encerró de nuevo en su habitación, y Daniel se quedó sentado en el sofá, viendo cómo su padre salía por la puerta con una maleta en la mano. Durante las semanas siguientes, intentamos mantener una apariencia de normalidad. Los niños pasaban algunos días conmigo y otros con Javier, y aunque al principio fue complicado, poco a poco se fueron adaptando. Sin embargo, la distancia entre nosotros seguía creciendo. Un viernes por la noche, después de dejar a los niños con Javier, decidí salir a dar un paseo. Necesitaba despejarme, pensar en lo que había pasado y en lo que vendría después. Terminé sentada en un banco del parque, sola, tratando de encontrar algún sentido a todo aquello. No fue hasta ese momento que me di cuenta de que, a pesar de todo, sentía cierto alivio. La relación con Javier había estado rota mucho antes de que yo conociera a Rubén, y quizás esta separación era lo mejor que podía haber pasado. No porque dejara de doler, sino porque me daba la oportunidad de empezar de nuevo, de intentar ser una mejor persona y, sobre todo, una mejor madre para mis hijos. El tiempo pasó, y aunque la herida seguía ahí, aprendí a vivir con ella. Javier y yo logramos mantener una relación cordial por el bien de los niños, y poco a poco, las cosas fueron volviendo a una especie de normalidad. Un día, mientras recogía a los niños en casa de Javier, él me miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Hicimos lo mejor que pudimos, ¿verdad? Dijo, con un tono que no supe interpretar del todo. Sí, Javier. Lo mejor que pudimos. No era el final que había imaginado cuando todo esto empezó, pero era el final que necesitábamos. Y, al menos por ahora, eso era suficiente.